porque vamos muy bien de tiempo y así luego no vemos apurada la mesa redonda, que creo que va a ser también lo más interesante de la jornada. Y ahora a continuación vamos a seguir con este bloque de disponibilidad en antimicrobianos veterinarios y para ello vamos a invitar a María Jaureguizar. Ella es la directora gerente de la Fundación Vetmasí, Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal y secretaria del patronato. Además es veterinaria y ha trabajado en el área de farmacovigilancia veterinaria en la industria de sanidad animal, encargándose de la gestión de los reportes de supuestos acontecimientos adversos derivados de los medicamentos veterinarios. Luego os dejamos con ella. Muchas gracias. Muchas gracias a los expertos del PRAN de este comité que nos han invitado a participar, por contar con nosotros. Y bueno, buenos días a todos los que estéis aquí. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, muchos miembros de la Fundación, del Consejo Gestor también. Y buenos días a los que estáis por streaming y sobre todo para vosotros que estáis desde Francia y Portugal. Os voy a comentar un poco qué es Vetmasí antes de pasar un poco a las herramientas que realizamos día tras día para impulso de la I+D+I en sanidad animal. Vetmasí es el foro de referencia en España a día de hoy que engloba a todos los expertos de sanidad animal, la industria, la administración, que toca la sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Agencia del Medicamento, a los investigadores, universidades, científicos, a veterinarios, asociaciones de ganaderos. Veo también aquí muchos de los sectores que son miembros de nuestros grupos de trabajo y todos juntos, como veis en la imagen, desde la I más grande de investigación al desarrollo, a la I más pequeña de innovación, trabajamos juntos para intentar impulsar desde el año 2008 nuevos productos al mercado que no solo son antibióticos o medicamentos veterinarios, sino otras herramientas para mejorar la sanidad de nuestros animales. Esta es nuestra estructura, que voy a ir muy brevemente comentando cada parte importante para el trabajo diario, porque nosotros desde la Secretaría somos veterinarios, pero no conocemos todo de todo. Necesitamos de la familia Vetmasí. Hoy somos más de 830 adheridos de más de 450 organizaciones. Como veis en el Stakeholder Forum, somos la familia Vetmasí con toda la parte pública y privada de las bolitas que os enseñaba antes de todas las partes de la cadena de sanidad animal. Como fundación sin ánimo de lucro, como Fundación Ramón Areces que estamos aquí, pues necesitamos un patronato que nos apoye. El patrono fundador de Vetmasí es Veterindustria, que es la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, que todos conocéis y ahora Pablo va a presentar. Y luego contamos también con unas empresas que nos ayudan en el patronato a hacer todo lo que voy a comentar a continuación en el día a día. Además, tenemos organizaciones colaboradoras preferentes, en este caso, por ejemplo, el Consejo General de Veterinarios de España, y somos miembros de muchas entidades, entre otras, recientemente del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, de FECIT, y de la plataforma One Health, que yo creo que todos conocéis. Nuestro Consejo Gestor, que es nuestra cabeza visible, el que nos guía a todas las actividades que hacemos y que nos aprueba todas las jornadas, documentos, etcétera, que como veis está representada toda esta cadena de valor del Ministerio. Tenemos el Ministerio de Agricultura, la Agencia del Medicamento, está el Ministerio de Ciencia a través del CSIC, está Veterindustria, están también las asociaciones ganaderas, en este caso representadas por Asoprovac, los veterinarios, etc. Y unos grupos de trabajo que, como digo, son al final los que realizan las actividades, los que vienen a nuestras jornadas y nos ayudan en todo momento. El primer grupo de trabajo es de priorización de las enfermedades animales y estudio-análisis de vacíos, que es lo que necesita el sector, que está coordinado también por el Ministerio de Agricultura, en nuestro Consejo Gestor por Luis Romero. El grupo 2 de investigación, el de transferencia tecnológica, el 3, y el cuarto sobre asuntos regulatorios. En realidad, el origen de Vetmasí era el impulso de la I+D+I en sanidad animal, es decir, desarrollar y llevar al mercado necesidades, herramientas, como digo, no solo medicamentos. ¿Y qué actividades hemos hecho y seguimos haciendo? La primera fue la Agenda Estratégica de Investigación en Sanidad Animal. Fue nuestro primer deber juntar a todos los expertos coordinados por el Ministerio de Agricultura y pensar qué es lo que necesitan las especies animales por enfermedad y por tipo de producto o otro tipo de herramientas. Por ejemplo, a lo mejor una enfermedad no necesita una vacuna, sino necesita un mapa
epidemiológico u otra cosa, ¿no? Esta agenda la hemos actualizado recientemente. Además, somos interlocutor para los puntos nacionales de contacto de aquellos programas nacionales o europeos que tienen que ver con la sanidad animal, en donde nos llaman, nosotros damos comentarios guiados un poco por nuestra agenda estratégica. Si no sabemos, llamamos a expertos de la familia Betmasí para poner comentarios, para que salgan topics que al final lleven al mercado esas necesidades. Bueno, hemos hablado esta mañana también de Horizonte Europa, pero hay muchas otras convocatorias también que intentamos poner nuestro granito de arena para que salgan estos productos. Y muy brevemente, 3 iniciativas que nos ayudan día a día: Betinnova, Betresponsable y Betdivulga. La primera, Betinnova, que yo creo que la conocéis, es una base de datos de España de todo lo que se hace en investigación, de las ofertas de los centros de investigación en España, patentes, toda la tecnología que tienen, las instalaciones para poder luego hacer los ensayos o las pruebas para nuevas herramientas, ¿no? También un apartado de la demanda de la industria, y lo más importante es que ahí está el contacto de la persona para hacer colaboración público-privada y que al final el networking salga adelante. Como veis, he puesto el pantallazo en inglés porque lo traducimos todo al inglés. Incluso damos la oportunidad a expertos de centros de investigación y empresas, y eso es una llamada para nuestros compañeros de Portugal y de Francia que quieran colaborar. Pueden proponer proyectos privados o de convocatorias públicas si les falta algún partner, y nosotros lo publicamos aquí en Search Partner Service todas las semanas. Si no, lo que pueden hacer es hacer una búsqueda activa por palabra clave, enfermedad o lo que sea, de la entidad que necesitan y ya directamente ponerse en contacto con esa persona. Este es un ejemplo de un centro de investigación para que veáis que tiene todas las líneas de investigación, proyectos, patentes, tema de instalaciones, publicaciones, donde al final se ve todo lo que pueden hacer o lo que hacen esos centros de investigación para ponerse en contacto con ellos, como veis, el email y el teléfono. Y luego hacemos jornadas. Invitamos a los investigadores, a las empresas, para que comenten sus retos, sus objetivos de futuro, sus necesidades de colaborar en una parte teórica, y después unas reuniones B2B para que al final salgan al mercado estos nuevos productos o estas colaboraciones, y una parte de networking. Tenemos a nivel online nuestro siguiente Animal Health Innovation Day sobre innovación tecnológica y nuevas terapias. Vamos a hablar de bacteriófagos, de nuevos tipos de vacunas, ARN, ADN, vamos a hablar de anticuerpos monoclonales, bueno, de todo tipo de nuevas terapias para intentar también cubrir los vacíos en las necesidades. Va a ser el 20 de abril y yo creo que ya tenemos como 150 inscritos. Y luego también vamos fuera, colaboramos con países de fuera que nos llaman para intentar colaborar con ellos, no solo a través de Betmasí, sino también exponiendo lo que se hace en España. Por ejemplo, colaboramos todos los años con nuestros colegas franceses. Yo creo que los conocerás, de SIMB, de la Asociación Empresarial de la Industria de Sanidad Animal. Hacen un evento muy grande dentro de BioFit, que es ahora One Health, antes era solo Humana, y hacemos lo mismo que lo que he comentado en los Animal Health Innovation Day o en los foros de colaboración público-privada, pero con colegas europeos, ¿no? Para proyectos que no se queden solo aquí. Además, también intentamos impulsar el conocimiento por parte de las empresas interesados de lo que se hace en los centros de investigación. No sé si conocéis que el CRESA en Barcelona, el CISA en Madrid, son son infraestructuras científico-técnicas singulares, y lo que hemos hecho ha sido llevar a la empresa in situ al laboratorio para que el investigador le cuente un poco qué es lo que hace o lo que puede hacer en su centro. Y luego nos reunimos todos los años para hablar de un tema en común, donde también apoyamos en networking y salen también cosas adelante. Invitamos a ponentes internacionales de la Comisión, del Parlamento, de Animal Health Europe, de la OMSA, antigua OIE, de todos expertos internacionales o nacionales para hablar de un tema de interés. En este caso, este año será el 14 de junio, todavía no hemos lanzado la inscripción, pero os invitamos todos a asistir, y vamos a hablar de sostenibilidad, que está tan de moda en nuestro sector. Vamos a ver proyectos de sostenibilidad en nuestros animales. Y luego también nosotros entregamos cada 2 años un premio a la innovación en sanidad animal. Premiamos la colaboración público-privada que haya llevado un resultado de investigación a nivel nacional o internacional.
todos los años en nuestra conferencia anual. Y luego no quería terminar sin comentaros nuestro boletín de vigilancia tecnológica sobre solicitudes de patentes a nivel mundial. Este documento, que lanzamos cada 3 meses, es gracias a la colaboración que tenemos con la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, que hacemos un estudio con ellos por especie animal, por enfermedad, de lo que se solicita a nivel mundial. Por lo que si estáis interesados, por ejemplo, en acuicultura, pues hacéis una búsqueda de la enfermedad que os interesa y veis si hay algo nuevo como una solicitud en el mercado y entráis en la misma. Y además también está en inglés, por lo que todos pueden entrar a verlo. Bueno, esto es un poco el inicio y lo que seguimos haciendo en Betmasí, ¿no? Intentamos seguir manteniendo el desarrollo de nuevos productos, solventando vacíos, etc. Pero nos dimos cuenta, años más tarde, que era necesario realizar una iniciativa que mantuviera los medicamentos con esa seguridad, calidad y eficacia con la que salen al mercado, pues que se mantuviera allí, ¿no? Entonces lanzamos Vet Responsable. Es la iniciativa de uso responsable de medicamentos veterinarios para intentar mantener esos beneficios, esa calidad, seguridad y eficacia con la que salen. Tenemos un portal web, que como veis en la imagen, y unas guías de uso responsable por especie animal, donde hablamos de la legislación, de la cascada, farmacovigilancia, de todos los pasos y uso del medicamento veterinario, ¿no? Por parte de los veterinarios. Y gracias a esta iniciativa ganamos el premio PRAN 2018 a la mejor iniciativa de promoción e información a profesionales sanitarios sobre resistencias a los antibióticos. Y bueno, estas guías no las hemos hecho solo nosotros, sino gracias a nuestros grupos de trabajo. Todas las partes interesadas han podido opinar y han sido aprobadas por nuestro Consejo Gestor y prolongadas por el Consejo General de Veterinarios de España. Vamos a todas las facultades de veterinaria donde nos llaman, hemos estado a todas. Aquí veis, por ejemplo, una fotografía también con Ramiro Casimiro, porque también hablamos de farmacovigilancia con la agencia a los futuros veterinarios y vamos también a colegios de veterinaria. Estaremos en Lugo a finales de abril. Intentamos difundir todo lo que hacemos, todos los documentos, hablamos de farmacovigilancia, de cascada, de recetas, etcétera, a estos veterinarios que usan los medicamentos. Y además también formamos parte, como iniciativa española, somos miembros de la plataforma europea EPRUMA de uso responsable, con miembros, como veis, que representan también el sector a nivel Europa. Intentamos hacer un poco lo mismo de la iniciativa de responsable, pero a nivel Europa. Ayudamos pues, con el tema de documentos, realizamos jornadas, etc. Y somos unos también asociados de diferentes países, entre ellos España. Y ya está, mi última diapositiva es para nuestra última iniciativa, nuestro último hijo, que es VetDivulga, de divulgación científica. Esta iniciativa nació hace poquito porque nos dimos cuenta que muchos nos llamaban para intentar ayudarles en proyectos nacionales y europeos para el tema de divulgación. Nosotros en Betmasí, como veis, estamos en Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, tenemos más de 14.500 seguidores, hacemos pues, temas de la web, noticias, vídeos, etc. Y desde que estamos con VetDivulga ayudamos a aquellos proyectos que lo necesitan y que respondan a las necesidades de la agenda estratégica a esos proyectos nacionales europeos al tema de divulgación, ¿no? Con las webs, jornadas, noticias, etc. Y nada más por mi parte. Os dejo aquí mi correo y si tenéis cualquier duda, por favor, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. La verdad es que es un verdadero placer el seguir conociendo lo que hacéis desde la Fundación y todo el apoyo que dais a toda la industria y todo el área de la sanidad animal. Continuamos con nuestra serie de ponencias y ahora mismo invitamos a Pablo Hervás, director técnico de Veterindustria, la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal. Él es veterinario y además miembro del Comité Técnico Regulatorio de Animal Health Europe y vicepresidente de la Fundación Betmasí. Él nos va a ofrecer una ponencia sobre la nueva legislación de medicamentos veterinarios y sus oportunidades y desafíos para la industria de la sanidad animal. Así que bienvenido, Pablo.
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría a los organizadores agradecer que hayan contado con Veterindustria. Yo estoy aquí hoy para dar la visión desde un punto de vista regulatorio. Es una presentación que se va a basar básicamente en la normativa y cómo eso puede mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios en sanidad animal. Y básicamente hablaremos de dos temas, de disponibilidad y de resistencias antimicrobianas. Son dos temas que me gustaría recalcar, que son dos temas que son de preocupación para la industria. Desde el principio, la industria está totalmente comprometida con estos dos asuntos. Es un sector que vive para los sectores ganaderos y la profesión veterinaria y, por supuesto, poder ayudar y poner herramientas que faciliten el trabajo con el fin de contribuir a la mejora de la sanidad animal, pues es nuestro cometido como industria, ¿no? Y por eso pues, agradezco mucho la invitación para presentar los temas desde el punto de vista de la industria. Poco para que nos conozcáis, Veterindustria, ya lo ha mencionado María, es la patronal de la industria de sanidad y nutrición animal en España. Es una asociación muy representativa. Es el 95% del mercado de la sanidad animal, si tenemos en cuenta que Veterindustria también representa el sector de los zoosanitarios, diagnósticos, productos de higiene, etc. Si lo ceñimos únicamente a medicamentos veterinarios, hablamos de que es una asociación que representa ya prácticamente el 100% del mercado en España. Además, siempre me gusta resaltar que somos miembros de Animal Health Europe, de Health for Animals a nivel internacional, y de las diferentes organizaciones nacionales como son FEIQE, ASEBIO y recientemente también formamos parte de COE. Un poco para que conozcáis el sector, aquellos que no lo conocéis ya, Veterindustria lo forman 46 compañías, de las cuales tienen 30 plantas de fabricación. Esto es importante porque también como sector es un sector industrial importante que contribuye a la vertebración del territorio español. Como veis ahí en las fotos, tenemos prácticamente fábricas en todo el territorio y es un sector muy comprometido también con la innovación. Luego iremos desgranando este tema también a lo largo de la presentación, pero como veis, se destina una media del 6% de la facturación a actividades de I+D+I. En España hay 12 centros de I+D+I y también contribuye al empleo. Como veis ahí también hay una diapositiva con todas las fábricas que hay en Europa para la fabricación de medicamentos veterinarios. Un tema que no me quería dejar tampoco, lo he resaltado ahí, y es que existen 8 plantas de fabricación de medicamentos inmunológicos en España. Esto se ha visto durante la pandemia del COVID, que es muy importante, que como país existan instalaciones que permitan fabricar vacunas de humana y de veterinaria. En España siempre ha habido una tradición en la fabricación de vacunas. Tenemos 8 plantas que han funcionado desde hace mucho tiempo y también ha jugado un papel muy importante en todo el tema de producción de vacunas para el COVID durante la pandemia. Entonces, ese trabajo y ese esfuerzo que también contribuye al enfoque de One Health lo quería resaltar hoy. Es un sector pequeño, como ya se ha comentado esta mañana, pero es un sector estratégico. Es un sector estratégico porque se contribuye a la sanidad pública, a la sanidad animal y al bienestar animal, a la sostenibilidad en cuanto a la alimentación y también, obviamente, que sea saludable y a la protección del medio ambiente. Pues bien, entrando un poco en materia, el sector de los medicamentos en general es un sector altamente regulado. Y de hecho ahora mismo contamos con un marco regulatorio actualizado. Como veis ahí, se publicó el reglamento en enero del 2019 con un periodo transitorio y es aplicable desde el año pasado. Básicamente podemos decir que en enero de este año hemos cumplido el primer año desde la aplicación y tenéis ahí la firma, esa es la firma entre las instituciones europeas que se produjo en diciembre del año 2018 y bueno, desde entonces pues contamos con un marco regulatorio y vamos un poco a explorar o a ver en qué manera puede contribuir a estos dos objetivos que estamos hablando a lo largo de la jornada de hoy. Pero en primer lugar me gustaría que todos nos sintiéramos satisfechos y también agradecer el trabajo de todo el mundo que ha estado involucrado por todo el trabajo que ha llevado esto. Yo personalmente estoy involucrado por mi posición como director técnico de Veterindustria,
pero aquí ha intervenido muchísima gente, las autoridades, las instituciones europeas, los stakeholders. Hemos hecho una comparación. En la normativa anterior, que es una directiva, como sabéis, se tardó 4,5 o 4 años y medio en todo el desarrollo de la normativa. En esta ocasión se ha tardado el doble prácticamente. Ha habido mucho debate también por el tema de las resistencias antimicrobianas, que eso ha hecho también que se alarguen los tiempos, pero finalmente, después de mucho trabajo, podemos decir que contamos con un marco regulatorio que es muy actual y sobre el que estamos todos muy contentos. La pregunta que nos hacemos un año después es, ¿se están cumpliendo los objetivos? ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues esto también me gustaría recalcar, porque muchas veces hemos visto noticias en cuanto a la publicación del reglamento que se basan únicamente en las resistencias antimicrobianas, pero el reglamento es mucho más. El reglamento es un marco normativo que abarca todas las fases de desarrollo del medicamento, desde la investigación, la fabricación, el desarrollo, etcétera. Y por lo tanto es un reglamento muy amplio que cubre todas las partes que tienen que ver con el medicamento veterinario. Uno de los principales objetivos del reglamento es mejorar la disponibilidad de los medicamentos a través de una reducción de las cargas administrativas, de estimular la innovación y de mejorar el funcionamiento del mercado interior. Y, por supuesto, uno de los grandes objetivos también es el de hacer frente a las resistencias antimicrobianas. Pues bien, yo creo que la respuesta a esta pregunta es que todavía no ha pasado suficiente tiempo como para poder decir si realmente se están cumpliendo nuestros objetivos. Es un reglamento que prácticamente todavía no hemos terminado de implementar y, por lo tanto, es bueno que hagamos un seguimiento. Yo creo que en ese sentido se está realizando un buen trabajo de colaboración con las autoridades, tanto a nivel europeo como a nivel, en nuestro caso, de España, de poder hacer un seguimiento muy detallado de cómo se va implementando esta normativa y también ir viendo si realmente estos objetivos se van cumpliendo. Estamos hablando de vacíos terapéuticos, de necesidades sectoriales. También se ha realizado un trabajo muy importante ya para conocer cuáles son esas necesidades. Me gustaría destacar 4 ejemplos. Tenemos el trabajo que ha mencionado María, que a través de la Fundación Betmasí, todo el trabajo que ya se ha presentado esta mañana por parte de Cristina Muñoz en el PRAN, en el Grupo de Disponibilidad del Plan Nacional de Resistencias, y también el Comité de Disponibilidad que coordina la agencia y que también es un ejemplo, yo creo, muy bueno, en el que ponen a todos los que tienen que ver con la sanidad animal para identificar esos vacíos y esas necesidades prioritarias. Y una iniciativa muy interesante también a nivel europeo, que es la herramienta DISCONTools, que, como sabéis, tiene muchísima información sobre necesidades en el sector. Existen vacíos, somos conocedores de ellos, pero ¿se está haciendo algo desde la industria? La industria está desarrollando nuevos medicamentos y la respuesta es un sí. La industria está haciendo muchos esfuerzos por innovar, por desarrollar nuevos productos. Esto no quiere decir que ya se hayan cumplido todos los objetivos. Obviamente tenéis la hoja con los vacíos y otras necesidades que demanda el sector, pero también me gustaría poner en valor todo el trabajo que desarrolla el sector industrial y, como no, las autoridades también, con algunos ejemplos que pondré. Simplemente para que nos hagamos una idea, estos son datos oficiales extraídos de la EMA y de la Agencia Española de Medicamentos. En el periodo 2019 al 2022 ha habido 57 opiniones positivas, con 25 nuevas sustancias para todas especies que veis ahí. Una está repetida, tenía mucho interés en ponerla, que la he puesto 2 veces, como veis ahí. Hablamos de medicamentos innovadores, hablamos de medicamentos que pueden ayudar a reducir las resistencias antimicrobianas, hablamos de innovaciones en productos que ya hay en el mercado. Ayer estuvimos en una reunión y se ponía en valor todo este trabajo que se está desarrollando. Las autoridades, concretamente en este caso, que es lo que más conozco, españolas, están liderando varios temas, como por ejemplo son dosieres de bacteriófagos, de plataformas vacunales. El sector veterinario está siendo pionero en algunas de estas innovaciones y que pueden ser extrapolables a otros sectores, incluido humana. Yo creo que este es un trabajo que tenemos que valorar porque
estamos haciendo un buen trabajo por ver qué podemos hacer que mejore la innovación en nuestro sector. Pero también las empresas están desarrollando medicamentos a bases de células madre para caballos, para perros. Estamos desarrollando vacunas de ADN. La primera vacuna que se desarrolló de ADN fue en veterinaria, concretamente en acuicultura, y es una tecnología que ya se está explorando para utilizar en humana. Y bueno, son temas muy tecnológicos y muy novedosos, y la verdad es que pues es un orgullo también poder decir que contamos con el conocimiento en nuestro sector para poder avanzar en este sentido. Y como no, datos en este caso de España. Tenemos actualmente más de 2.000 medicamentos autorizados para las diferentes especies animales. De hecho, en los últimos años, como veis ahí, se han desarrollado 322 medicamentos veterinarios para perros, gatos, cerdos, vacuno, ovejas, gallinas. Bueno, como veis ahí, incluso vemos ahí abejas, hurones. Y se han aprobado 93 ensayos clínicos, lo cual implica también todo el desarrollo que se está haciendo para nuevos productos. Con esto quiero decir, obviamente, que sigue habiendo vacíos y necesidades, siempre las habrá seguramente, pero estamos yendo por la senda correcta. Pero claro, se dan dos circunstancias muy características de nuestro sector, y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la jornada, es que contamos con un sector altamente fragmentado. Tenemos muchísimas especies y dentro de las especies indicaciones, porque sabéis que los medicamentos se utilizan para la especie y para la indicación. Es decir, si tenemos una indicación para el rodaballo o la lubina, es para esa indicación, no vale para otra enfermedad de esa misma especie. Os podéis imaginar el abanico de especies acuícolas que hay, por poner un ejemplo, y de las terrestres también, ¿no? Entonces es un sector muy particular por la fragmentación, pero además tiene un volumen en cuanto a valor de mercado pequeño. Para que os hagáis una idea, representa el 3% del valor de los medicamentos de humana en Europa. Es un sector pequeño. Y luego hay un dato que me gustaría también resaltar, es que la reforma normativa durante el proceso se puso de manifiesto también una situación en cuanto a la carga administrativa, que era el doble que en los medicamentos de humana, que ha sido uno de los principales objetivos para el desarrollo de este reglamento y que es uno de los temas que se quiere realmente atajar, es decir, reducir una carga administrativa que se considere innecesaria para que esos recursos, tanto por parte de las autoridades como por parte de la industria, porque esto es un problema compartido. También cuando la Administración puede reducir las cargas administrativas, puede dedicar esos recursos a otras tareas que aporten mayor valor añadido a los productos. Igualmente pasa en el caso de las empresas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que seguro que van a tener un efecto positivo en el desarrollo de nuevos productos. Vemos que se ha mejorado o simplificado, y más que simplificar, se han hecho unos procedimientos mucho más efectivos, por así decirlo, ¿no? Y sin perder, obviamente, el foco de las altas exigencias que sigue habiendo en cuanto a calidad, seguridad y eficacia para los medicamentos veterinarios. Hablamos de requisitos relacionados con procedimientos de autorización, de etiquetado, también de la validez de las autorizaciones, etcétera. Bueno, no me voy a detener en cada uno de ellos, incluso en una aproximación más basada en el riesgo, en el caso de la farmacovigilancia veterinaria. Llevamos un año, todavía yo creo que es pronto para ver cómo todo esto se está desarrollando y se está implementando. Pero han surgido retos y seguramente surgirán retos de cara al futuro. Uno de los retos que tenemos ahora mismo y que algunos de vosotros conocéis bien son las bases de datos. Se han desarrollado 3 grandes bases de datos que van a centralizar todo el trabajo, lo cual el objetivo es fantástico. Yo creo que en ese sentido, seguramente de cara al futuro, eso implique unos procesos más eficientes. Pero a día de hoy también es verdad que estamos contabilizando muchísimo más trabajo de que inicialmente estaba previsto. Por parte de las empresas lo estamos contabilizando y realmente estamos ahora mismo con una situación de carga administrativa superior, pero entendemos que esto también podría ser una situación hasta que estén funcionando completamente estas bases de datos y que se pueda conseguir el objetivo final de la reducción de las cargas administrativas.
Una parte no tan positiva, que se ha eliminado la posibilidad de reducir los requisitos de la parte de calidad de los dosieres. Es algo que no se consiguió durante el trámite legislativo y veremos a ver cómo eso puede impactar. Sabéis que ya no está permitido el uso off-label, sí se permite la cascada, pero no el uso fuera de etiqueta de los medicamentos veterinarios. También eso hay que ver qué impacto pueda tener y cómo se podría solucionar. Y luego también me gustaría destacar que tenemos una base legal que ha mejorado en cuanto a definiciones. Eso es muy importante porque da una seguridad jurídica para el sector, lo cual genera predictibilidad y eso es algo positivo. Las definiciones son algo muy bueno. Lo que pasa es que si se hace una interpretación muy estricta, muchas veces de las mismas podría tener un impacto negativo o no deseado. Es decir, por poner un ejemplo, en el caso de las vacunas, si nosotros consideramos que una nueva vacuna tiene que ir por centralizado, porque sabéis que todas las nuevas sustancias activas tienen que ir por procedimiento centralizado, esto ocasionaría que cuando, por ejemplo, una enfermedad afecte a una región pequeña o geográfica, el procedimiento a lo mejor deseado no es el centralizado, puede ser otro. Y esa interpretación a lo mejor menos flexible, por así decirlo, podría impactar en la disponibilidad. Entonces, bueno, son retos que están surgiendo porque, claro, cuando se publica un reglamento, luego vas viendo realmente los problemas que van surgiendo y para poder atajarlos. Algunos de estos problemas ya han sido resueltos, como vemos aquí un tema relacionado con el envase y con la investigación de los medicamentos y para lo cual ha sido crucial la colaboración de todas las partes interesadas. ¿Tenemos nuevos retos? Sí, tenemos el reto muy importante del prospecto electrónico. Consideramos que es muy bueno que en la fase de implementación de la normativa los Estados miembros incorporen la base legal que permita la sustitución del prospecto en papel por electrónico. Quizá ahora no es el momento, haya que hacer un debate para efectivamente ver la viabilidad de esto, pero creemos que debe haber una base legal que permita hacer este cambio de cara al futuro. España ya lo ha hecho, yo creo que es un buen ejemplo, nuestro Real Decreto incluye esa posibilidad y lo cual tendría obviamente, llegado el caso, un impacto muy positivo en la huella de carbono, porque obviamente la industria sí que utiliza mucho papel en el desarrollo de este material. La armonización de los SPCs también es un reto importante que esperemos que no suponga un problema en cuanto a disponibilidad y también es importante evitar la duplicidad en cuanto a las notificaciones, es decir, podemos aprovechar la información que ya se está notificando, por ejemplo, a la UPD para algunos de los requerimientos, por ejemplo, en el caso de los datos de antibióticos, etcétera. Bueno, es algo que se puede explorar y un reto también que tenemos por delante, que es muy novedoso, que es una protección de la documentación técnica adicional de 4 años para las innovaciones de productos existentes, es decir, los productos que ya están en el mercado, los 2.300 medicamentos que mencionaba, se pueden mejorar y si se mejoran, obviamente, todo eso está condicionado a una serie de requisitos, podrían tener una protección adicional. Es una cosa que se ha implementado en veterinaria y que me consta que en humana, como están empezando con la reforma normativa, también es algo que quieren explorar. Estamos hablando de una legislación vertical. Como vemos, es un sector altamente regulado y tenemos o deberíamos evitar cualquier tipo de regulación transversal que haga que este sector esté sobreregulado. Para eso consideramos que es muy importante que las agencias que conocen el medicamento veterinario se involucren en estos asuntos desde un primer momento. Ahora os he puesto aquí algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de PFAS o el dióxido de titanio, incluso toda la normativa de envases y residuos de envases podría tener también un impacto en cuanto a la disponibilidad y, por lo tanto, creemos que es muy importante hacer un seguimiento de toda esta normativa para evitar cualquier situación indeseada, ¿no? En el tema de también hay una propuesta de renovación o de revisión de tasas de la EMA. Básicamente, nuestra visión es que consideramos que no es el momento de hacer esta aproximación. Obviamente, estamos en un contexto global que no es el deseado y la propuesta conllevaría un incremento de las tasas del 50%. Esto, obviamente, como podéis imaginar, puede suponer una barrera en la innovación y en el desarrollo de nuevos productos y por eso abogamos porque esta aproximación en veterinaria se posponga una vez que ya se haya terminado de implementar el reglamento de medicamentos veterinarios, que todavía no se ha terminado de implementar. Quedan del desarrollo de la base de datos para ver realmente qué trabajo se desarrolla y que nos permita hacer una aproximación más real cuando ya conozcamos todo el trabajo que tenemos que hacer. Por lo tanto, desde el punto de vista de la industria, consideramos que para que haya un ecosistema propicio a la innovación tiene que haber predictibilidad.
Creemos que las guidelines ayudan muchísimo, pero si están muy detalle puede también ser contrario a la innovación, por lo tanto tiene que haber esa flexibilidad, que todas las decisiones se basen en la ciencia, yo creo que en eso estamos todo el mundo de acuerdo, y que haya una interacción con las autoridades, sobre todo en el tema de las nuevas terapias, y me consta que ayer lo comentábamos, hay una interacción con las empresas desde el principio, eso es fundamental, porque al final son temas que desconocemos todos, quiero decir que es que las empresas lo desconocen, pero las autoridades, es nuevo para todos, y entonces es muy bueno que desde el principio podamos tratar estos temas de manera conjunta. Bueno, un mensaje optimista. Nosotros creemos que todavía es pronto para hacer una valoración general de este tema, pero seguramente que en el medio-largo plazo consigamos esa simplificación y esa reducción de las cargas administrativas. Y muy poquito, simplemente una mención al tema de los antimicrobianos. Me gustaría comentar, ya se ha visto que el marco regulatorio no es muy propicio a la innovación en sanidad animal, obviamente. Se han incrementado los requisitos en todas las fases para proteger a esta molécula que es fundamental para sanidad humana y para sanidad animal también. Pero es bueno que consideremos siempre que las decisiones se basen en la ciencia. Un ejemplo muy bueno ha sido el que surgió en el Parlamento Europeo a través de la aprobación de la lista de antibióticos reservados para humana, que se basaron en la opinión científica de las agencias europeas y con un enfoque One Health elaborado por equipos multidisciplinares, y creemos que ha sido un buen ejemplo de apoyo del Parlamento a la ciencia. Se ha conseguido un objetivo importante en cuanto a la reducción de los antibióticos a nivel europeo, como podemos ver. Es un esfuerzo tremendo por parte de todo el mundo que tiene que ver con la sanidad animal, pero también consideramos que es muy importante monitorizar cómo estas disminuciones en veterinaria afectan a las resistencias en humana. Debe haber una comparación de datos para realmente ver si el camino que estamos haciendo, las medidas que estamos tomando, tiene un impacto o no en las resistencias en humana, y poder tomar, obviamente, las decisiones oportunas. Y por último, simplemente para acabar, me gustaría destacar un poco, como comenzaba la presentación, al total compromiso de la industria en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Apoyamos plenamente el PRAN, creemos que el objetivo y el enfoque que le ha dado es el correcto, con un enfoque One Health y con equipos multidisciplinares. Es, yo creo que muy positivo todo el trabajo que está desarrollando. Y me gustaría acabar hablando de la información y la comunicación. Cristina lo mencionaba al principio, sí que es verdad que cuando hay un marco regulatorio nuevo genera confusión, dudas. Es muy importante que haya mucha claridad en lo que se puede hacer, en lo que no se puede hacer, sobre todo porque al final el reglamento sí que empodera la figura del profesional veterinario. El veterinario es la figura clave en la prescripción de los medicamentos y, por lo tanto, creemos que iniciativas que fomenten la información y el conocimiento a través de diferentes herramientas, como pueden ser cursos de formación, etcétera, que fomenten el conocimiento de estas nuevas directrices, se podrían evitar situaciones potencialmente indeseables como pueden ser problemas en sanidad o el bienestar animal. Y finalmente quisiera también acabar diciendo que hay una medida muy positiva en el reglamento que en España ya se ha implantado, que es permitir la publicidad de medicamentos inmunológicos a profesionales responsables de los animales, y creemos que es una iniciativa que es muy positiva en la lucha contra las resistencias antimicrobianas porque fomenta la prevención, y creemos que se debería implantar a lo largo de la Unión Europea. Muchísimas gracias por vuestra atención, y aquí tenemos nuestra cuenta Twitter también, que estamos ya todos muy metidos en las redes sociales, por si nos queréis etiquetar, y la página web por si queréis más información al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu ponencia. Aprovecho que ha mencionado lo de las redes sociales para recordaros que si queréis tuitear o publicar algo en relación con la jornada, el hashtag es disponibilidadvet. Bueno, vamos a terminar esta serie de ponencias con una persona de la casa. Ella es Cristina Ballesteros, pertenece a la unidad de coordinación del PRAN, es doctora en veterinaria, especialista en resistencias a los antimicrobianos y máster en epidemiología veterinaria por el Royal Veterinary College. Ella nos va a hablar sobre los desafíos, oportunidades y siguientes pasos para mejorar la disponibilidad de los antimicrobianos y sus alternativas. Gracias, Cristina. Bueno, hola, buenos días a todos. Como os dice Sara, yo voy a ser la encargada de cerrar esta interesante mañana de charlas y después tendremos
una discusión en la que podemos charlar más distendido sobre unas propuestas que queremos haceros y unas preguntas que vamos a lanzar al final de esta presentación. Hemos estructurado la charla pues, haciendo una breve introducción y después yendo desde lo macro, desde las medidas que hay a nivel de la Unión Europea, para ir profundizando y hablar de las iniciativas que queremos presentar por parte de la colaboración que tenemos establecida con Francia y Portugal. Después comentaremos unas medidas a nivel nacional que creemos que son interesantes y luego también una serie de recomendaciones que tenemos para vosotros. Y bueno, luego ya una lluvia de ideas de nuestras sugerencias de mejora. Volviendo a la presentación que teníamos esta mañana, si recordáis, Lor nos ha estado comentando sobre la definición de qué es la falta de disponibilidad y había varios escenarios y creo que una conclusión a la que hemos llegado, que también ocurre en humana, es que la mayoría de las infecciones resistentes a los antibióticos responderían antibióticos que ya están desarrollados y aprobados. Lo que ocurre es que esos antibióticos no están disponibles para las especies potenciales y para las indicaciones potenciales en todos los países. Yo creo que, por un lado, este es un mensaje en el que todavía tenemos mucho margen de mejora sin tener que recurrir a nuevas moléculas que sabemos que van a estar reservadas para humana. Y bueno, obviamente, si hablamos a nivel europeo, pues tengo que mencionar la regulación, que ya creo que Pablo ha estado mencionando más o menos puntos interesantes. Y un poco pues recalcar que el reglamento lo que intenta es establecer un marco actualizado y el aumento de disponibilidad de medicamentos veterinarios realmente es uno de sus objetivos y hay diferentes puntos en los que intenta fomentar que eso se produzca. Bien, vamos a ir un poco desgranando cuáles son aquellas maneras en las que podemos tener un aumento de disponibilidad de medicamentos. Quizás un primer paso para saber si falta algo o no es saber que está disponible y en ese sentido creemos que la base de datos de la Unión ofrecerá una buena oportunidad de ello. Sabéis que en sus objetivos está aumentar la transparencia y disminuir un poco la carga administrativa que tienen los titulares de autorización de comercialización y que puedan manejar directamente las variaciones que no requieren evaluación. Pero también creemos que hay otros objetivos que van a ayudar mucho a saber qué es lo que está disponible, ya que va a permitir buscar y visualizar información actualizada sobre los medicamentos que están disponibles en la Unión Europea y en el espacio económico. Va a permitir a los clínicos encontrar en qué país se encuentra un medicamento veterinario disponible, comparar medicamentos y también encontrar información sobre las alternativas. Y también incluye información sobre medicamentos veterinarios homeopáticos registrados y sobre aquellos que son objeto del comercio paralelo. Bueno, como sabéis, todavía no está funcional y se espera que esté dentro de poco. Yo intenté entrar ayer como usuaria y no hay nada todavía para consultar, pero creemos que será muy interesante. Después, Pablo también lo ha mencionado, la prescripción al margen de los términos de autorización. Sabéis que hay todo un articulado en el que, según dependiendo de si ese medicamento veterinario va para aquellas especies no productoras de alimentos, si va para especies terrestres productoras de alimentos y si va para especies acuáticas productoras de alimentos. Y además hay otro artículo que para permitir al veterinario establecer tiempos de espera en aquellos medicamentos que se utilizan en animales productores de alimento. Bueno, estos establecimientos la verdad es que han sido positivos, por ejemplo, para antiinflamatorios en ovino y caprino porque se ha reducido, pero ha tenido efectos, por ejemplo, para el praziquantel en huevo, pues la verdad es que los tiempos de espera los ha puesto a 10 días. Lo que sí que vemos es que sí que es cierto que obviamente la prescripción al margen de los términos de autorización aumenta la disponibilidad, pero creemos que pone la responsabilidad en manos del veterinario, y de hecho así lo han manifestado desde los grupos de trabajo, en el cual es el veterinario el que caso por caso tiene que evaluar si el beneficio de disponer de prescribir ese medicamento es mayor que los riesgos inherentes. Entonces, digamos que creemos que no es la herramienta más adecuada para aumentar la disponibilidad.
También hemos mencionado los mercados limitados. Como podéis ver ahí, un mercado limitado es aquel, son aquellos de medicamentos veterinarios que van destinados al tratamiento o prevención de enfermedades que tienen una prevalencia muy baja o bien que están restringidos a una área concreta, o bien para aquellas especies que no son ni bovinos, ni porcinos, ni ovino de carne, ni perros, ni gatos, ni pollos. Y después, a través del artículo 23, el solicitante de una autorización de comercialización no tendrá el requerimiento de presentar toda la documentación completa sobre seguridad y eficacia si el medicamento para el que solicita autorización va para un mercado limitado, tal y como lo hemos definido, y además puede demostrar que el beneficio de la disponibilidad en el mercado de ese medicamento es mayor que el riesgo inherente al hecho de no presentar ese expediente completo en cuanto a seguridad y eficacia. Aquí veis un poco las alternativas. Entonces tenemos, por un lado, que tenemos medicamentos que sí que son elegibles, corresponden a la definición del mercado limitado, pero luego tendremos algunos en los que el beneficio no es mayor que el riesgo de disponer de ese medicamento. Entonces, algunos son elegibles por el artículo 23 y otros no. En el caso de esos medicamentos que no son elegibles por el artículo 23, pues entonces tendrán que seguir la vía normal, aunque también se permite una mayor flexibilidad en el expediente. Y para ello se está desarrollando también una guía para aquellos productos de mercados limitados que no son elegibles por el artículo 23, que se espera también que esté finalizada a mediados de este año. Dos cosas. Sabemos que, digamos que no es la mejor opción el artículo 23 para los antiparasitarios y antimicrobianos, porque obviamente es muy difícil demostrar que la seguridad y eficacia, no disponer de esa información es mayor que el beneficio. Entonces, es difícil que sean elegibles. Sí es una opción para las alternativas. Y la otra cuestión que quería comentaros es que esta elegibilidad se puede pedir tanto a la EMA como a cualquier autoridad competente. Bueno, pues voy a intentar pasarlo. Creo que no. Gracias. Bueno, esta información la compartieron en el EMA InfoDay y es para que tengáis una idea desde la entrada en vigor del reglamento, pues de las peticiones de clasificación para mercado limitado. Tenéis ahí, hay 15 productos que están dentro de la definición de mercado limitado y se consideran elegibles bajo el artículo 23, 3 de ellos son farmacológicos y también tenemos 12 biológicos, entre ellos 10 vacunas, y hay 12 productos que han sido clasificados como mercado limitado, aunque no son elegibles bajo el artículo 23, y son 7 farmacológicos y 5 vacunas. Otra opción para poner en el mercado más medicamentos veterinarios es las circunstancias excepcionales que se producen cuando el beneficio para la salud animal o la sanidad, para la sanidad animal o la salud humana de la disponibilidad de un medicamento veterinario es mayor que los riesgos de no disponer de cierta información en cuanto a calidad, seguridad y eficacia. Y bueno, esto lo tienen que demostrar el titular de la autorización de comercialización, en este caso la validez es de 1 año. Y luego también, en línea con lo que comentábamos, también se han puesto conscientes de que la innovación y todos esos estudios preclínicos y ensayos clínicos suponen una inversión muy importante para la industria farmacéutica, pues he contemplado una serie de periodos de protección de la documentación técnica y extensión de esos periodos de protección. Y entonces, pues como ya sabéis, según el artículo 39, pues para todos aquellos medicamentos veterinarios que se solicite la autorización en las especies mayores, que son las que he mencionado antes, el periodo de protección de la documentación técnica es de 10 años, es de 14 años si va destinada para una de esas especies mayores y se trata de un medicamento veterinario que lleva como principio activo un antimicrobiano que no está autorizado en la Unión cuando se solicita la autorización. Es de 14 años también para las especies menores y en el caso de las abejas es de 18 años. Adicionalmente, cuando un titular de una autorización de comercialización solicita un medicamento para más de una especie
o bien hay una extensión de la autorización que incluye una especie más, al mínimo una especie más, pues entonces el periodo de protección se amplía 1 año por cada especie, si es para especies mayores, y para las denominadas especies mayores sería 4 años por cada especie. Aún así, bueno, teniendo en consideración que el máximo de protección de la documentación técnica son 18 años. Y también los estudios que se realizan para el establecimiento de los límites máximos de residuos gozan de una protección de 5 años. Igual, andando en lo que comentaba Pablo del artículo 40, el apartado 5, en el caso específico de que la variación en los términos de autorización de comercialización incluye un cambio en la forma de administración, en la forma farmacéutica, en la dosis, que se puede considerar que demuestra que hay una reducción en la resistencia antimicrobiana o antiparasitaria o una mejora en la relación beneficio-riesgo del producto, los resultados de esos estudios preclínicos y ensayos clínicos se benefician de 4 años de protección. Para definir un poco más en qué consiste esta reducción o de qué hablamos y también en qué consiste esa mejora del balance beneficio-riesgo, también se ha trabajado en un reflection paper para ver cómo aplicar este artículo. Bien, moviéndonos un poco a cosas que están definidas en el reglamento, pero se han desarrollado luego más, tendríamos, en cuanto a actividades relacionadas con la resistencia a antimicrobianos, hubo un proyecto piloto para la armonización y optimización de medicamentos de antimicrobianos. Como habréis visto en las hojas y como han mencionado Inés y Lore esta mañana, uno de los problemas que nos mencionan mucho es que esos antibióticos que llevan años en el mercado, pues realmente la ficha técnica está desactualizada y la dosis es baja. Entonces, esos serían unos candidatos para trabajar en ellos y actualizar la dosis. Y bueno, ahora mismo se pidieron datos a Animal Health Europe y al grupo de genéricos, y ahora mismo el Comité de Medicamentos Veterinarios está evaluando para ver cuáles son los siguientes pasos. También hay un reflection paper para promover la autorización de alternativas a los antimicrobianos. Y en cuanto a otras iniciativas que vemos de interés, pues se ha creado un grupo de expertos para dar recomendaciones al Comité de Medicamentos Veterinarios para ver cuál es la lista de medicamentos que serían esenciales para especies equinas. También queríamos mencionar el BEC Data Hub, que es un foro que pretende poner en contacto pues, las autoridades regulatorias, la industria farmacéutica, las empresas que desarrollan los software de las granjas, los clínicos y otros profesionales, para ver un poco las capacidades y explorar cuáles serían las potenciales capacidades del Big Data en veterinaria, que es algo que realmente no se conoce, y eso también puede tener gran influencia en reducir la carga burocrática y también en mejorar la disponibilidad y saber tendencias de resistencia a antimicrobianos. Es una estrategia que tiene diferentes pasos de implementación hasta el 2027. Y Andrea ha mencionado esta mañana también la red de puntos focales de contacto para desabastecimientos. Y bueno, es cierto que entre sus funciones tiene bastantes de humanas, pero una que quería destacar es que también es la encargada de informar de los desabastecimientos críticos, tanto de medicamentos veterinarios como humanos. Vale, voy a mencionar muy por encima, os hemos querido aquí ver un poco cuáles esas guidelines que se están desarrollando y recomendaciones que vemos más de interés en cuanto a las alternativas. En cuanto a vacunas, pues también ha hablado Pablo de las vacunas ADN y ahora mismo tenéis abierta para consulta pública la guía en vacunas de ADN. Y luego las otras 3 guías son un poco más antiguas, son del año pasado, del 2021, pero creemos que también ofrecen una información que os puede interesar en cuanto a actualización de los adyuvantes y nuevos adyuvantes que se pueden utilizar en vacunas, la guía para requerimientos de datos en caso de inmunológicos para circunstancias excepcionales y luego una guía para requerimiento de datos de los archivos de plataformas vacunales, que es algo también bastante novedoso. A ver, he ido muy deprisa, me parece. Y
la verdad es que las nuevas terapias sí que creemos que ofrecen bastantes posibilidades, es un territorio todavía por lo explorar. Es un grupo muy activo y bueno, hemos intentado reflejar aquí las que creemos que tienen más relación con antimicrobianos y sus alternativas. Como veis ahí, bueno, una salvedad, los anticuerpos monoclonales no están considerados como nuevas terapias, pero el grupo de trabajo absorbió trabajar también con anticuerpos monoclonales y ha estado contribuyendo a la guía BEACH. Y luego, de las otras, me gustaría destacar los bacteriófagos, porque es cierto que aunque no aparece reflejado en el documento de prioridades, sobre todo en producción avícola, nos han hablado de que que lo ven como un campo muy prometedor. Y tenéis también abierto para la consulta pública la guía en calidad, seguridad y eficacia de medicamentos veterinarios diseñados para fagoterapia. Aquí una salvedad, como sabéis, la EFSA publicó el año pasado un informe en el que habían evaluado la seguridad y eficacia de un aditivo alimentario que consistía en bacteriófagos para salmonela, que se podía aplicar a todas las especies de aves. Y los resultados fueron que, aunque era un producto seguro, su eficacia no había quedado demostrada. Así que, bueno, todavía es un camino que queda por recorrer. Y, bueno, recientemente también se ha creado un grupo para trabajar en nanomedicinas que desarrollará un concept paper. Bien, a nivel de nuestra colaboración, ¿qué es lo que vemos o qué cosas creemos que podemos empezar a trabajar y que ya de hecho hemos empezado a trabajar? Pues por un lado estamos trabajando en hacer un informe que será publicado, además de las prioridades que habéis podido recibir hoy. Y lo que estamos intentando es identificar esas necesidades comunes que tenemos en los 3 países, especialmente en aquellas especies consideradas menores, con el objetivo de comunicar a la industria pues, la existencia de esos mercados limitados que esperamos que ya no sean tan pequeños y que sí que resulten atractivos para la inversión por parte de la industria farmacéutica. Otra de las cosas que vemos interesante es tener un listado de las peticiones de medicamentos veterinarios aprobado en cada uno de los países para motivar a los titulares de autorización de comercialización a pedir reconocimiento mutuo. Otra de las cosas que vemos muy importantes es definir como unas buenas prácticas para poder saber con antelación cuándo el titular de autorización de comercialización tiene la intención de dejar de comercializar un medicamento. Digamos que ya hay un protocolo ahora, pero aún así necesitamos como más anticipación para poder prever cuál es el impacto que va a ocurrir una vez que se produzca. Y luego también, obviamente, animar a otras agencias de otros Estados miembros a que se involucren. Aquí tenemos a Gabriel, good morning, you are very welcome. Y bueno, sabéis que Irlanda pues, se ha unido también y trabajará con nosotros en el documento que vamos a presentar. A nivel nacional, ¿qué podemos comentaros? Bueno, pues hay una exención de tasas. Aquí os comentamos la exención de tasas que tenemos en la agencia y como podéis ver es una exención del 70% en todos los trámites, exceptuando el de transferencia de titularidad. En Francia también tenemos una situación similar, hay diferentes supuestos dependiendo del tipo de procedimiento, pero veis que también tenemos una reducción de tasas. Inés quizás nos pueda comentar ahora cuál es la situación en Portugal, también para que estemos todos al tanto. Y luego, ¿qué recomendaciones tenemos para vosotros? Bueno, pues por un lado, para todos los clínicos, que reportéis cualquier suceso inesperado después de administrar un medicamento, cualquier acontecimiento adverso y también la falta de eficacia. Independientemente de si ha sido en cascada o no, o es un medicamento de uso humano. Y lo que sí que quería comentaros, en este caso el procedimiento que existe aquí en España, sabéis que está la tarjeta verde, pero también se ha habilitado Notificavet para hacer las notificaciones a través de la página web y sea más sencillo. Y a la industria farmacéutica, ¿qué nos gustaría pediros? Pues nada, que estas pinceladas que os hemos dado de las herramientas regulatorias, pues que os resulten interesantes y que las uséis, que trabajéis con nosotros,
y con los grupos que ya hay establecidos para desarrollar nuevos medicamentos y bueno, que también traigáis al mercado pues, otras formas farmacéuticas, extensiones para otras especies de destino, además de esos nuevos medicamentos. Y ya para terminar, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues aquí ya yo creo que ya es un poco para cerrar y dar paso a la discusión, pero vemos muy necesario, ya hay un sistema para centralizar los reportes de desabastecimientos pasados y presentes, pero creemos que es importante mejorar la centralización a nivel europeo. Como os comentábamos antes, mejorar el procedimiento para que los titulares nos digan si tienen la intención de retirar del mercado algún medicamento y poder anticipar lo que va a pasar. Como sabéis también, los profesionales sanitarios y el público en general pueden notificar los desabastecimientos. Y también vemos interesante que además de poder notificar esos desabastecimientos, puedan notificar cuando realmente no tienen ninguna herramienta para tratar o para prevenir una enfermedad. O sea, no solo que no puedo acceder a tal medicamento, sino que no tengo absolutamente nada con lo que poder tratar este problema. Y luego, veis, si os acordáis, esta mañana Cristina ha hablado de las restricciones que hay del uso de antimicrobianos, porque están destinados a humana. Por otro lado, también tenemos la situación que ocurre en acuicultura y en otras especies en las que solo hay 1 o 3 moléculas, pero que a lo mejor esté disponible para los profesionales solo hay una, con lo cual al final pues no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con las resistencias. Entonces necesitamos como ver un poco, si no somos capaces de poner en el mercado nuevas moléculas, pues al final abocamos a que se utilicen siempre las mismas, con lo cual hay riesgos de aumentar las resistencias. Así que tenemos que ver un poco cómo va evolucionando y generar evidencia para ver qué pasa realmente. Y bueno, un poco en línea con lo que nos ha comentado Andrea, creemos que también en cuanto a la estrategia farmacéutica europea, que ya sabéis que está para apoyar la investigación y el desarrollo de medicamentos en humana, pues quizás se podría adoptar un abordaje similar en medicamentos para sanidad animal, o incluso se podría implementar una red Ravara también para aquellos medicamentos prioritarios, y quizás a lo mejor podemos hablarlo ahora en la discusión. Y nada, eso es todo por mi parte. Solo queríamos agradecer el esfuerzo que han hecho todos los miembros de los diferentes grupos de trabajo para conseguir volcar las necesidades a la industria, por estar aquí hoy, y bueno, a todos, y deciros que como veis, esto de mejorar la disponibilidad es una tarea en la que todos tenemos algo que decir y contribuir, así que esperamos que este sea un primer paso para que haya más medicamentos disponibles, tanto antimicrobianos como alternativas, y luchar contra la resistencia también. Y muchas gracias. Pues Cristina, muchísimas gracias por tu ponencia y por poner ya sobre la mesa, por último, yo creo que toda la situación que estamos viviendo hoy en día en cuanto a la disponibilidad de medicamentos veterinarios. Y para terminar y como clausura de la jornada, nos gustaría invitar de nuevo a todos los ponentes que habéis participado hoy: Andrea García, Lor Baduel, Inés Almeida, Cristina Muñoz, María Jaureguizar, Pablo Elbás y Cristina Ballesteros, para que pues nos ofrezcan una mesa redonda y en la que podáis poner delante de ellos y sentándoos todas las preguntas que os puedan surgir, todas las cuestiones que tengáis, y poder hacer un análisis final de la situación y unas conclusiones finales. Así que os invito a que, por favor, con total confianza, pues nos planteéis a los expertos cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier comentario que queráis que discutan y que os cuenten al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ha quedado todo claro. Bueno, para ir rompiendo el hielo, por favor, os agradecería que cualquier cosa que queréis plantear. Yo sí que me gustaría empezar planteándoos una cuestión. Al escucharos, es cierto que todos habéis puesto sobre la mesa la importancia de trabajar en la investigación y en el desarrollo de nuevos antimicrobianos, pero además habéis dado especial importancia al desarrollo de alternativas a los mismos. De hecho, habéis mencionado la importancia
importancia de la innovación en dichas alternativas. Entonces, me gustaría que cada uno de vosotros, con muy poquitas palabras, con una especie de headlines, me comentarais cuáles son las principales herramientas que consideráis más importantes para poner en el mercado esas alternativas necesarias para a los antibióticos para la lucha contra las resistencias. Empezamos por aquí con María, por favor. Me he colocado mal. Bueno, pues herramientas para innovación de nuevas herramientas. Sí, para nuevas terapias. Exacto, innovación o para desarrollar alternativas a los Hombre, antimicrobianos. la primera creo que es venir a eventos como este y colaborar entidades como la agencia, con otros ministerios que están relacionados, otras agencias de otros países y con los stakeholders. Escuchar a la industria, hablar con las autoridades regulatorias, con los investigadores, saber qué se hace y conocerlo bien para poder transferir, conocer un poco todo, ¿no? Para luego poder, con todo eso, con toda esa información, sacar lo mejor en el mercado y sobre todo lo necesario para el veterinario. Estoy Escuchar. de acuerdo. Estar en colaboración plena. Sí, es cierto que es un buen ejemplo esta unión cuatripartita ya con la nueva incorporación. Cristina, ¿qué opinas al respecto? A ver, 3 palabras: claridad, comunicación, flexibilidad. Claridad. Necesitamos las guías, necesitamos claramente decirle a la industria: estas son las reglas del juego, así tienes que jugar y con esto te vas a encontrar. Yo creo que en ese sentido la EMA está haciendo un gran esfuerzo con nuevos grupos de trabajo, con numerosas nuevas directrices que se están haciendo. Yo creo que vamos por buen camino. Comunicación. Una vez que tenemos las reglas del juego, vamos a juntarnos todos los que vamos a jugar, las autoridades y la industria, para hablar y saber dónde estamos y qué herramientas tenemos. Y por último, flexibilidad. Vamos a mantener la flexibilidad tanto en las autoridades como en la industria para, bien, vamos a hacer un beneficio-riesgo y tal vez la burocracia a veces nos evita el poner en el mercado herramientas vitales, con lo cual todos tenemos que ser flexibles, la industria también, y con esa flexibilidad yo creo que vamos a facilitar mucho no solo nuevos medicamentos, sino nuevas alternativas que tal vez sean moléculas que hemos usado toda la vida y que de repente descubramos que se pueden usar de otra forma y para otras indicaciones. Perfecto, pues yo creo que queda clarísimo. Pablo, ¿qué opinas al respecto desde tu sector representante de la industria? Pues Cristina, me has pisado todo lo que quería Ya, decir. por eso me he puesto Suele hacerlo, Pablo. Yo te digo que así Sí, lo sé, en me Petit pongo yo de Comité, en parte familia aquí. que estamos hoy, suele hacerlo. Es que has dicho todo, no sé si te has dejado algo. No, mira, me gustaría decir que recalcar, una cosa más voy a decir, pero recalcar que es muy importante que haya un diálogo desde el principio. Yo sé que está totalmente establecido el procedimiento en cuanto a las opiniones de las autoridades, a dudas que se puedan establecer, sobre todo a nivel de medicamentos, ¿no? Hay unos tiempos, unos procedimientos, pero nosotros como industria creo que tenemos que ser más flexibles con las nuevas terapias y que haya una comunicación más informal es fundamental y que haya un diálogo con las autoridades no tan de procedimiento y que haya una cierta flexibilidad también en cuanto a las formas de poder comunicarse, porque es que surgen muchísimas dudas y al final si tienes que esperar a todo el procedimiento eso puede ser una barrera al final, ¿no? Por poner algunos ejemplos de moléculas concretas o de herramientas, ayer justo, he mencionado la reunión de ayer, pero es que estuvimos hablando de esto y fue muy útil. Los bacteriófagos es una herramienta que me enteré que se utiliza históricamente en los países del este de Europa, que lo desconocía, o sea que ahí tenemos gente que ha trabajado mucho en este campo, tanto en humana como en veterinaria. Por ahora no hay ningún medicamento registrado, se están trabajando en unas guidelines. La agencia están siendo en España pioneros y líderes en este dossier. Yo creo que eso es una parte del futuro en el desarrollo. Las vacunas ADN, las vacunas ARN. Hace poco se ha aprobado otro medicamento de vacunas ARN para una enfermedad para perros. Se están haciendo cosas y hay mucho trabajo por hacer. Sobre todo que las directrices efectivamente permitan esa flexibilidad es muy importante. En mi presentación lo que pasa es que no me he detenido. También el hecho de que alternativa antibiótico, hay que ver esto un poco también cómo se define, porque si tú lo haces una definición y aplicas un criterio muy estricto, le puedes aplicar las restricciones que hay para los antibióticos, incluso a las alternativas. Restricciones de prevención, de uso y tal, lo cual para la innovación sería un problema. Entonces,
hay que ver bien, sobre todo, cómo se va a definir la alternativa al antibiótico, que seguro que, Cristina, eso lo sabes tú mejor que yo, que estáis trabajando ya, pero bueno, por aportar algo más al debate. Gracias. Perfecto. Andrea, desde la parte de sanidad, de salud humana, ¿qué opinión tienes acerca de estas alternativas y sobre todo esta innovación en alternativas a los antimicrobianos? Pues es que me ha pasado justo lo que ha dicho Pablo, que le ha pasado con Cristina. Yo estaba pensando, bueno, podemos hablar de los nuevos abordajes que se están valorando, fagos, transferencia de microbiota fecal, cosas así, que se escapan un poco de la visión tradicional del abordaje del tratamiento de las infecciones y que a lo mejor requieren diseñar ensayos clínicos de manera diferente, evaluar sus resultados de manera diferente. O sea, a lo mejor hay que cambiar algunas cosas que desde el punto de vista regulatorio están muy establecidas y hay que pensarlo bien y con tiempo, porque si no se hace con tiempo lo que nos podemos encontrar es que ya se haya generado evidencia que luego no sepamos muy bien cómo evaluar. Entonces, quizás hay que sentarse a la mesa, pensar qué información queremos obtener y cómo la vamos a evaluar para plantear a lo mejor pues, ensayos clínicos un poquito diferentes, que se adapten más a pacientes más concretos y valorar la situación desde un punto de vista un poco distinto. En Portugal, ¿cómo estáis abordando esta problemática o esta cuestión? Bueno, muchas gracias. En Portugal, y creo que también en el sector público, en otros países, estamos cambiando un poco la manera de trabajar para escuchar a todas las partes de interés, socios de interés, y trabajar en colaboración en una verdadera red, como estamos haciendo hoy aquí. La información tiene que estar disponible para todo el mundo. Hoy en día generamos más información que en los últimos años y, por lo tanto, esta parte de los datos masivos es muy importante utilizarla y utilizarla de la forma correcta. Sin duda, los gobiernos y el sector público deben escuchar y trabajar conjuntamente con todos los socios de interés. Muchas gracias. Laure, ¿qué piensas de esta cuestión? Bueno, creo que la comunicación es clave, como ya se ha dicho, porque es muy importante aumentar la concienciación de las necesidades del mercado veterinario. Creo también que otra herramienta sería aumentar las alianzas entre sectores, especialmente cuando necesitamos inversiones que son críticas para ciertos sectores y también para la supervivencia de los mismos. Pienso, por ejemplo, en los pavos o en los conejos, que son sectores muy pequeños que podrían sufrir mucho si faltan antimicrobianos o sus alternativas, y quizá se les pueda ayudar con inversiones. Otra cosa importante sería abrir nuestras perspectivas en cuanto a la regulación. El mercado alimentario europeo está abierto a productos que vienen de otros sitios que no sean Europa. Quizá debamos hacer lo mismo en nuestro campo. Por lo tanto, sería interesante considerar la legislación de otros países de fuera de la Unión Europea para ver cómo podríamos mejorar. Y lo importante también es evaluar mejor y comunicar mejor qué herramientas realmente podrían reducir la resistencia a los antimicrobianos en humanos y en animales, para evaluar mejor este impacto o el impacto de nuestros esfuerzos, por lo menos en este campo. Thank you so much, Laure. Y Cristina, para concluir ya como final de esta cuestión, ¿qué opinión nos puedes dar? Bueno, pues yo creo que recalcaría algunas de las cosas que ya han dicho mis compañeros. Yo creo que por un lado con las nuevas terapias hay una cuestión de que es una complejidad, con lo cual no se puede abordar de la misma manera que otros medicamentos. Simplemente en bacteriófagos pues es que tienes que adaptarte son como muy particulares.
Y entonces pues sería complejidad por un lado y también tener flexibilidad. O sea, esa complejidad te lleva a que tengas que ser más flexible. Un ejemplo creo que podemos mostrar de eso es el archivo de plataformas vacunales, porque es como que te permite disminuir los requerimientos de datos y poder tener vacunas que lo estás haciendo con el mismo vector. Entonces creo que eso puede ser, o sea, pero eso también se ha podido hacer gracias a la nueva al reglamento. Entonces creo que son las dos características que tenemos que abordar. Pues muy interesante. No sé si desde... Mira, perfecto, ya os hemos animado a que preguntéis. No hay nada como romper el hielo. Por cierto, no os lo he comentado, y me van a echar la bronca, hay traductores simultáneos por si alguien tiene necesidad de usarlos, están en la entrada por si alguien los necesita. Sí, adelante. Good morning. The Managing Director of the Portuguese Association of Veterinary Industry. I have to congratulate for this event in terms of it's a very actual and a very important issue. Congratulate the quality of all the presentations. And, well, I have to push a little bit for my country, Inês Almeida, that made an excellent presentation of what is going on in Portugal. Anyway, I have one or two questions. One is to Pablo. Well, I would say 95% of his presentation will be my presentation because we are representing the industry, so the issues are the same. But there is, I would like to put a question to Pablo, and now is the time that you will be suffering a little bit because I will use Portuguese wording because I don't know exactly how to use it in English. And for Pablo, I ask if in Spain, what we call in Portugal, legislação de execução nacional of the European regulation is completely done, or are still some domestic regulations that are not ready? Because in Portugal we use a word that is o problema está nos detalhes, which is details sometimes is the problem. So I would like to ask concretely, Pablo, what's going on in Spain about this issue. The second point is there is, in this way, a problem is that veterinary prescription is diminishing drastically. And is it good because we are consuming less antibiotics and antimicrobial resistance is fine, or it is really bad because animal health are in risk? We would like to ask the veterinarians. The College of Veterinarians is absent here. I would like to know his voice and what the explanation for the restriction of prescription and the impact of this restriction. At least in Portugal, this is an important issue. Thank you very much. Thank you. Pablo, adelante. José, te contesto en español porque lo entiendes perfectamente y si no, pues lo hablamos luego. A ver, yo creo que voy a poder responderte a las dos. La primera es que, bueno, aquí están las autoridades. Parte ya se ha implementado, toda la parte de autorización, farmacovigilancia, publicidad, ensayos clínicos, comercio paralelo, creo que no me deja nada, está totalmente regulado, ¿vale? En un Real Decreto desde hace ya tiempo que está en vigor. Queda la parte más cercana al mercado, que eso también nos está generando confusión a nosotros en cuanto a la prescripción. Toda la parte de distribución, dispensación, uso, eso todavía no se ha terminado de implementar. Hay un proyecto de Real Decreto que está en su fase final, estaba notificado a la Unión Europea porque sabes que cuando tienen implicaciones en el mercado pasa por el procedimiento TRIS.
está en esa fase, o sea que para antes de verano seguramente esté. Yo creo que eso va a ser un avance, y imagino que en Portugal será igual, porque al final el clínico necesita unas reglas claras y el reglamento habla de alta probabilidad, situación grave, en fin, son términos tan generales que eso ahí, ¿cómo lo valoras? Entonces, en España pasa lo mismo que, te voy a responder en la segunda pregunta hilándolo, porque pasa un poco como allí, pero nosotros ya no solamente vemos que el problema pueda estar en la prescripción de antimicrobianos, que entendemos que hay que reducirlo, sobre todo con los objetivos de la granja a la mesa, etcétera, sino porque eso está teniendo o puede tener un traslado a la prescripción incluso de vacunas. Es decir, estamos hablando de que no tiene que haber ninguna duda por parte del profesional a la hora de prescribir medicamentos que ayuden a la prevención, porque es que es parte de la solución, es que tenemos que vacunar más todavía. Entonces, y seguir utilizando los antimicrobianos, por supuesto, también. Es que quiero decir, el reglamento ni prohíbe antibióticos, ni dice que son malos para la sanidad animal, al contrario, dicen que es una herramienta esencial, que hay que utilizarse en los casos concretos. Se ha limitado muchísimo la prevención, porque eso se ha acotado mucho, solamente, ni siquiera se ha prohibido totalmente la profilaxis, se deja para casos puntuales de manera muy individualizada, pero todavía existe una vía para casos concretos. Entonces, las reglas tienen que estar desarrolladas para que obviamente el veterinario pueda conocer lo que se puede hacer o lo que no. Incluso hay determinadas líneas de trabajo como el desarrollo de directrices sobre los conceptos de metafilaxis, profilaxis, que también podrían ayudar, yo creo, a esto. Pero sí que es verdad que es bueno que todos, yo creo, que trabajemos, y también, obviamente, a lo mejor aquí hay algún veterinario que tiene una opinión que pueda aportar algo al respecto sobre esta situación, pero creemos que no debería afectar a la prescripción y sobre todo a otros medicamentos, que es el objetivo realmente, es parte de la solución. Entonces, bueno, compartimos, yo creo que problemática, así que Hombre, seguimos en contacto. Compartís profesión, así Sí. que compartís mucho. No sé si alguien de la mesa quiere contestar a la segunda pregunta que ha dejado un poquito más en el aire. Cristina, a lo mejor Sí, a mí haces me así con la gustaría cabeza. decirte que en el marco del plan trabajamos desde el principio con los sectores y que los veterinarios que están en el campo son los primeros a los que escuchamos, porque en realidad son ellos los que se enfrentan cada día al problema. La gran reducción que hemos obtenido, que es una reducción impresionante, y yo no me canso de decirlo, ha sido hecha sobre una base voluntaria en los sectores, lo cual tiene un mérito impresionante. Desde luego ha tenido un impacto que ha sido mayor en unos sectores que en otros, en función del desarrollo y del grado económico que significa cada sector. Por ejemplo, en porcino cambiaron y mejoraron muchas cosas a la retirada de la colistina, cambiaron otras cosas, pero el impacto que tuvo fue poco, digamos, escaso. La reducción, por ejemplo, que lo presentamos ahora en el Internacional de Ovino, que ha tenido el sector de ovino, ha sido impresionante, ha reducido un 94% el uso de premezclas, pero ha tenido un impacto muy, muy grande en aumento de pérdidas, en problemática de cría, etc. Es decir, depende del sector. En cualquier caso, lo que sí nos hemos dado cuenta es que cuando trabajamos junto a los sectores, junto a la gente que es la que al final tiene que llevar a la práctica estas recomendaciones que alguien en Bruselas ha puesto sobre el papel, cuando trabajas con ellos el impacto siempre es menor y se puede corregir con mucha antelación si es que realmente se genera un problema en el campo. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Sí, había una antes. Sí. Ah, vale. Buenas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los ponentes por la claridad expositiva. Y bueno, yo trabajo en Swan Pharma, que nos dedicamos a producir y a distribuir APIs. Y mi pregunta es un poco más en general, no va para nadie en concreto, pero es cómo podemos ayudar desde la parte de distribución y fabricación de APIs a mejorar esa disponibilidad, ¿no? Porque me parece muy interesante esta charla y conocer de primera mano qué podemos aportar los proveedores, o en este caso los distribuidores de API. Habéis dicho antes, ¿no?, de ese problema de suministro, ¿no? Y cómo podríamos ayudaros, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que yo voy a decir algo y luego creo que también tiene que hablar la industria y otras y mis colegas también que han venido de Francia y Portugal. Pero bueno, yo creo que está claro, lo que hablamos para medicamentos lo hablamos para APIs también. Cuando va a haber un problema, pues el conocerlo con antelación permite tomar medidas para evitar dicho problema. Con lo cual, todas esas recomendaciones que hemos hecho, decir, vamos a generar mecanismos para que sepamos con bastante antelación cuándo vamos a tener un problema, os incluye, por supuesto, también a vosotros de una forma muy protagonista, porque muchas veces el problema está generado allí y no en otra parte, por supuesto. Por tanto, todo esto tal vez lo hemos enfocado a medicamentos veterinarios, pero si no tenemos el principio activo con el que hacerlo, pues mal vamos, ¿sabes? Con lo cual, date por aludido en todas las medidas que hemos puesto, porque digamos que sois el origen de la cadena y tenemos que contar con vosotros sin dudarlo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Bueno, tenemos un montón. Así que... Hola, buenos días a todos. Muchas gracias porque ha sido una exposición muy buena y una iniciativa excelente. Desde luego la unión hace la fuerza, como decimos en España, y llegamos así mucho más lejos. Mi nombre es Carmen Sánchez Mascaraque, trabajo en la Agencia del Medicamento, en el Departamento de Medicamentos Veterinarios, y solamente quería hacer una puntualización informativa. La disponibilidad se va a comunicar y se está comunicando ya de dos maneras, una a nivel europeo, mediante la base de datos de la Unión, la famosa UPD, porque ahí tienen acceso, hay varios niveles de acceso, pero hay acceso para el común de los mortales. Cualquier persona puede acceder a tener información de la disponibilidad de los medicamentos, porque tanto las autoridades como las empresas tenemos que poner allí los datos de disponibilidad de medicamentos. Pero además, las autoridades nacionales pues, también tienen sus sistemas. En un futuro, lo ideal, y es a lo que nosotros vamos, que solamente haya una fuente de datos, porque eso evita duplicidades, pero hasta que la UPD no esté perfectamente funcional, es necesario tener otras bases para precisamente disponer de esa información. Entonces, simplemente para información general, en la web de la Agencia Española, en Cimavet, está colgado los problemas de desabastecimiento que hay de medicamentos. Además, hay una aplicación mediante la cual tanto los solicitantes particulares pueden dar información de medicamentos que ellos en su farmacia o en su distribuidor pues no tienen disponible, que pueden hacerlo a través de la aplicación o incluso por un correo electrónico directamente. Todas las llamadas de atención son atendidas, pero los titulares sí tienen la obligación de comunicar a la agencia el desabastecimiento o posible desabastecimiento durante el tiempo que va a suceder y cuándo es la siguiente fecha de la prevista liberación de lote. Es decir, esa información sí está disponible tanto en la Agencia del Medicamento y en la web, y los datos de disponibilidad en la UPD, que con el tiempo esperamos que solamente necesitemos una única vía de comunicación. Y era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, porque yo creo que es una información que nos faltaba por puntualizar y te lo agradecemos, esta actualización sobre el estado de las bases de datos. Muchísimas gracias. Adelante, ¿alguna...? Por aquí tenemos una pregunta. Ah, perfecto, ya me lo estáis manejando vosotras. Buenos días, soy Mariluz de la Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola, Intercun. Felicitar a la Agencia del Medicamento por la organización de la jornada y también a los países que intervienen, a sus agencias respectivas, que me parece una iniciativa súper bonita y que será muy eficaz. Destacar el compromiso del sector por el uso prudente de antibióticos y su reducción a través del plan de reducción que hemos ejecutado a lo largo de los últimos años con muy buenos resultados. Pero, como ha dicho Cristina Muñoz, esto no ha sido gratis. Es decir, el sector ha tenido un incremento importante en la mortalidad en sus explotaciones. Y en este contexto, pues, desde la Asociación de Veterinarios Especializados en Cunicultura os han hecho llegar fórmulas para mejorar los vacíos terapéuticos que tenemos, que es importante,
pero necesitamos también alternativas precisamente para medidas complementarias, alternativas a esa reducción del uso de antibióticos, ¿vale? En ese contexto nos encontramos con dos problemas. Somos una especie menor, por tanto hay muy poco interés de la iniciativa privada por nuestro sector por el escaso retorno de inversión, que es lógico, y por otra parte el sector es tan pequeño que no tiene capacidad económica para afrontar esto pues, con sus propias empresas, ¿vale? Entonces, en este contexto, la pregunta es cómo podemos dar respuesta a estas necesidades de alternativas a la reducción del uso de antibióticos en cunicultura, porque nos podemos encontrar con que tengamos un sector que ha cumplido los objetivos y seguimos trabajando en ello, pero que nos quedemos sin sector como consecuencia de ello. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar? Quizás a lo mejor Lor o Inés, con su experiencia también con un sector como el cunícola en vuestros países. Yes. So in Portugal, we are a step a little bit before what is happening here in Spain. As you have been seeing in our reports, we haven't achieved a very decrease on the use of antimicrobials in Portugal. So, and it was due also to the legislation that was also in place. But we are taking little steps, and we want to now to use the funds that are coming from Europe to invest in the farmers that achieve good results. So we are also trying to give the money, give them money to have that investment also in their farms, so they achieve more and more reduction of the antimicrobials. So we are giving also that support to farmers to reduce the use, because I know that for small sectors like that one, that could be a good way to invest and also to support smaller farmers. Sí, entiendo que, resumiendo también, como ha comentado antes Cristiana con la pregunta previa en relación también a este sentido, entiendo que, como habéis dicho, la colaboración entre todos los implicados en esta problemática pues es imprescindible para llegar a buenas soluciones, sobre todo que no afecten en particular y mayoritariamente a ciertas partes de la sanidad animal. Muchas gracias. Bien, ¿tenemos otra pregunta? Thank you, Madam Chair. ¿Moderadora? Oh, perdona, Laura. Sí, querría responder antes yo a la pregunta que se ha hecho sobre las granjas de conejos. En Francia, al menos, nos preocupan mucho los problemas del terreno, de sectores pequeños, como dije antes, el de los pavos o el de los conejos o el sector de los lácteos de cabras, etcétera, ¿no? Creo que con la asociación que pudieran establecer con la industria se podría mejorar. A veces nos falta estudios sobre vaciado de residuos o extensiones de los límites máximos de residuos para poder responder a sus necesidades. Y esto no requiere necesariamente grandes inversiones, pero podrían ser muy útiles el que hubiera apoyo financiero a este sector para desarrollar nuevos estudios, por ejemplo, por parte de la industria farmacéutica. Luego, sí, debería al menos saberse. Y es así como intentamos progresar en la agencia, al menos sabiendo cuáles son las necesidades, porque es muy necesidad que la gente por lo menos reconozca cuáles son las necesidades. No estoy segura. Bueno, a ver, algunas necesidades son importantes y son caras, pero no todas. Al menos tenemos que intentar colaborar y ver cuáles son esas necesidades. Thank you very much.
para insistir en lo que ha dicho la última oradora y para dar las gracias también a los organizadores de esta reunión. Vengo de la República Irlandesa, se nota en mi acento, ¿verdad? Y queremos que se nos perciba como no parte del problema, sino parte de la solución para la disponibilidad de las medicaciones, sobre todo para especies menores y usos menores. Esta mañana alguien ha hablado de nuevas posibilidades de la legislación, pero hay una cosa que es un uso muy útil, que sería la simplificación del etiquetado de los productos con todos los detalles en el folleto del paquete, del embalaje. Eso permite una producción más eficiente en lotes en Europa con etiquetas multilingües y nos gustaría muchísimo el poder tener ese mercado que se beneficiará de la posibilidad de tener los folletos electrónicos. Estamos cerca del Reino Unido. El Reino Unido ha dejado la Unión Europea y nosotros quisiéramos llenar ese vacío y quitar el riesgo del proceso, a animar a las empresas que tienen autorizaciones actuales de comercialización, si tienen buena calidad, si tienen experiencia en la farmacología, estaríamos dispuestos a revisar a lo mejor las dosis para quitar el riesgo del proceso y estaríamos dispuestos a trabajar con Francia, España y Portugal sobre este tema. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Bueno, a mí me parece muy interesante que colaboremos todos. Al final, cada país también tiene su problemática. Estamos en un continente donde cada uno tiene su clima, cada uno tiene sus particularidades, su idiosincrasia, y al final pues especies que se consumen en un país no se consumen en otro. Por ejemplo, en el caso que comentaba Mariluz, pues la problemática en España a lo mejor no es la misma que en un país nórdico, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la cunicultura. Entonces, que podamos colaborar y que las soluciones de uno puedan llegar a otro, pues me parece fenomenal. Por nuestra parte, siempre estamos dispuestos a colaborar y a participar y a aportar nuestro granito de arena, claro. Sí, yo creo que al final va a ser el highlight de la reunión, de la jornada, va a ser la colaboración. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¿Alguna pregunta más para terminar? Perfecto. Pues yo creo que quizás un par de preguntas más, si podéis ser breves y concisos para solucionar las últimas que nos quedan. Hola, muchísimas gracias a todos. Merci beaucoup, obrigada. Es sobre todo para Cristina Ballesteros mi pregunta, y es acerca del Big Data Hub que has comentado. ¿Quién lo va a organizar? ¿Qué países y qué administraciones van a proveer datos? Pues creo, bueno, no sé si está bien hacer esto, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo porque tenemos aquí a la persona que participa en el Big Data, bueno, el que está involucrado, ¿no? A lo mejor Ricardo nos podía contar de primera mano, lo digo porque yo lo voy a explicar y seguro que Ricardo No lo había visto. Vale, pues cualquiera de las... No vale pasar la bola, ¿eh? No vale pasar la bola. Lo digo porque yo lo voy a contar, pero tenemos aquí a dos personas que participan, así que creo que perfecto. Disculpa. Sorry. Lord, Bien, sí, estamos trabajando en el mismo grupo de trabajo, en el Big Data, claramente. El Hub VET Big Data es una herramienta muy importante de nuestro plan de acción y vamos a empezar a trabajar en él. Así que sí, efectivamente necesitamos como mínimo tener una UPD funcional y, como se mencionó, necesitamos aclarar y armonizar cómo declarar las faltas de disponibilidad, y esto es importante. Y luego necesitamos, creo, trabajar para intentar aclarar cuáles son los datos que necesitamos, si son solo los críticos o no. Hablo de la falta de disponibilidad y la evaluación del posible impacto. Todavía tenemos que trabajar, por tanto, antes de registrar los datos, pero sin duda la UPD es una base de datos muy buena para ello.
Pero claro, luego trabajaremos en el VET Big Data Hub. Esa es una de nuestras... Ricardo, ¿quieres añadir algo más? Perfecto. Ricardo es el coordinador de la parte de medio ambiente del PRAN y también le agradecemos que haya venido por aquí, aunque no le apetezca mucho colaborar con su respuesta. Bueno, un par de preguntas más para terminar. Manuel. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Marco, soy Product Manager de Cunicultura de Nanta y presido la Asociación de Veterinarios Especializados en Cunicultura. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Quería apuntalar un poco las tesis de mi compañera Mariluz de Intercun. Desde pequeños nos han enseñado que esto de la retirada antibiótica estaba muy bien. El equipo de Cristina, acordaros que estamos en unos porcentajes de retirada superiores al 70% desde 2015 y yo quiero que de esto la gente no se olvide. Se ha hecho un esfuerzo tremendo en todo esto. El título de la jornada ya me ha gustado, esto de mejorando la disponibilidad de antibióticos, porque de golpe y porrazo se ha pasado de hablar de uso prudente antibiótico, que todos nos hemos cansado de emplear esta terminología, a reducción antibiótica. A ver, en estos momentos ningún técnico recetamos porque nos gusta, o porque nos apetece, o porque le apetece al ganadero. Se recetan antibióticos cuando hay que recetarlos. Estamos en cifras poco superiores en el 2022 a los 300 miligramos por unidad de carne normalizada, que esto era impensable hace 6 años, era impensable. Bueno, pues nos encontramos a nivel de campo que incluso tenemos sanciones por recetar. Y a mí esto me parece vergonzoso. Por razones que no voy a entrar, conozco un poco la aplicación del Real Decreto 2019/6 en Francia y no voy a decir que se haga de una manera más laxa, voy a decir que con lo que entiendo es una manera de aplicarlo más acorde con la realidad clínica del campo. A mí me gustaría romper un poco una lanza para que estas cosas se hicieran con criterio y sobre todo la gente que nos inspecciona y que nos puede sancionar lo haga también con criterio. Desde la asociación lucharemos con todos los medios que tengamos al alcance para defendernos contra esto, porque ahora ya no es un mito, es que las tenemos encima de la mesa. Nada, era simplemente esto. Gracias a todos. Gracias, Manuel. Reflexión. Bueno, yo suelo dejar públicamente, desde luego, que todos los sectores han hecho un esfuerzo impresionante, pero específicamente el sector cunícola, como dice Manuel, cuando empezamos nadie creíamos que iban a conseguir lo que han conseguido y es un sector que ha pagado un precio muy alto por conseguirlo, con lo cual lo quiero reconocer públicamente y yo creo que en un momento determinado nos debemos de plantear el hacerles un homenaje a los sectores, en el cual reconozcamos, es cierto, se reconozca y se promueva mucho más públicamente lo que habéis conseguido y sobre todo explicarle a la gente que esto no ha sido gratis y ha sido un gran esfuerzo de los profesionales y de los sectores para poder llegar donde estamos y desde luego cada vez que tengo ocasión digo en voz alta lo agradecido que el PRAN estamos a todos los sectores y qué grandes profesionales tenemos en España trabajando en el sector de la veterinaria. Muchas gracias. Bueno, yo creo que también Pablo ha puesto esa diapositiva tan significativa de los logros que se han conseguido en la Unión Europea en cuanto a la reducción del consumo de antibióticos y al final todo eso es gracias al trabajo que han hecho los sectores y en particular nuestro país ha sido el pionero, el que mejor ha reducido antibióticos en los últimos años. ¿Me permites que Por diga? supuesto. A nosotros siempre nos gusta hablar más de reducir la necesidad de los antibióticos que reducción en sí, porque al final el problema es que tenemos un problema de resistencias en salud pública, en humanos. Entonces, quiero decir, también eso siempre lo tenemos que tener presente, que el problema son las multiresistencias en hospitales, en humanos. Entonces, todo lo que consigamos para lograr ese fin es fundamental. Pero lo que tenemos que conseguir es reducir la necesidad del uso de antibióticos. Eso conlleva inversiones, cambios de prácticas. Yo creo que hay que apoyar al sector para que eso sea, si es viable, que pueda ser una realidad. Necesitamos apoyar al sector porque eso a lo mejor requiere de cambios de inversión, mejoras de bioseguridad y eso es
Son cambios que no se hacen de un día para otro. Entonces, lo que nosotros queremos evitar son situaciones que puedan suponer un problema de bienestar y sanidad animal. No queremos que a los mataderos puedan ir animales con infecciones subclínicas que haya que decomisar, porque todo al final eso va en contra de la sostenibilidad. Estamos utilizando pienso, agua, tierra para criar animales y luego los decomisamos en el matadero porque no se pueden tratar adecuadamente los animales. Yo creo que hay que trabajar para reducir la necesidad, pero que obviamente quiere decir que no perdamos el foco. Yo creo que estamos ya trabajando por la senda correcta. También es verdad que estamos en una situación de aplicar un nuevo reglamento que no es sencillo. Yo creo que la comunicación es esencial y que podáis transmitir esas preocupaciones que tenéis, las tenéis que elevar y hay que comentarlo y trabajar entre todos. Pero yo creo que ahora en estos momentos el que os apoyemos al sector es fundamental. Tenéis que recibir ese apoyo para poder hacer frente a todos estas inversiones que tendréis que hacer para conseguir estos retos, porque no hemos acabado. Hemos conseguido una importante reducción. En España, Cristina, si mal no recuerdo, 63% desde 2014, desde que se implantó el PRAN. Es una barbaridad, quiero decir, es un esfuerzo tremendo por parte del sector. Se tiene que reducir más, porque hay un objetivo a nivel de la Unión Europea, es un número al final, que hay que conseguirlo. Pero al final también quiero decir que al final es un tema de One Health y tenemos que ver que podemos solucionar el problema de Humana, que eso es realmente lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos trabajando. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. No nos queda más tiempo, pero os vamos a invitar ahora a un pequeño piscolabis. Si queréis hacer o comentar cualquier cuestión, pues por supuesto nuestros ponentes van a estar ahí. Y bueno, pues para terminar, daros las gracias a todos por vuestra presencia. La verdad es que no queremos dejar pasar la oportunidad de agradeceros el teneros aquí de forma presencial, aunque ya va siendo cada vez más habitual, pero no deja de ser un placer porque vosotros formáis parte de nuestra familia PRAN. Agradecer, por supuesto, a la directora de la agencia todo el soporte que nos da, a la Fundación Areces por su fantástica acogida, bienvenida y por todas sus facilidades a la hora de organizar la jornada y, por supuesto, a todos los implicados y a toda la industria de la sanidad animal, porque este trabajo, como hemos dicho ya en un montón de situaciones ahora y ocasiones ahora, pues esto sin la colaboración de todos no sería posible. Muchas gracias por vuestra asistencia y no olvidéis que todos somos PRAN. Gracias.